sobre la Ciudad de México. Los relámpagos iluminaban fugazmente las imponentes siluetas de los rascacielos, mientras que el retumbar de los truenos sacudía el aire con un eco ominoso. La lluvia caía imparable, transformando las calles en caudales que arrastraban restos de basura y hojas secas. Cada gota parecía tener la furia de 1000 tormentas, como si intentara limpiar a la ciudad de sus propios pecados. En el corazón de este caos, una diminuta figura luchaba por avanzar contra el viento y el agua. Sofía, con tan solo 5 años, parecía un espectro perdido entre las sombras de la noche. Su vestidito rosa, alguna vez lleno de vida, estaba ahora irreconocible, pegado a su cuerpo diminuto y cubierto de suciedad. Sus pies descalzos enfrentaban la helada corriente que corría por las aceras, mientras su cabello, empapado y enredado, se aferraba a su rostro, ocultando parte de su expresión de desespero. La pequeña titubeaba, mientras murmuraba para sí misma: «Tengo que encontrar ayuda. Mamá me necesita». Su voz, débil y rota por los jadeos, apenas podía oírse por encima del rugido de la tormenta. Sus ojos verdes, como 2 farolitos apagados, escudriñaban la vasta avenida en busca de una chispa de esperanza. Cada paso era un esfuerzo titánico, pero algo en ella se negaba a ceder. Al mismo tiempo, a solo unas cuadras de distancia, una elegante limusina negra avanzaba con parsimonia por las calles inundadas. Dentro del vehículo, Javier Torres ajustaba el nudo de su corbata, su mirada perdida en las gotas de lluvia que se deslizaban por el vidrio. Aunque el interior estaba herméticamente cerrado, parecía que la tormenta lograba invadir sus pensamientos. Venía de un evento benéfico, donde había entregado una generosa donación con la misma despreocupación con la que se entrega una moneda al pasar. Para él, la filantropía no era más que un trámite, una obligación para mantener su imagen impecable ante la sociedad. Su chofer, Fernando, esperaba en silencio, acostumbrado al protocolo de su jefe. Sin embargo, mientras el vehículo permanecía detenido en un semáforo en rojo, un golpe inesperado en la ventana trasera rompió la monotonía. Javier frunció el ceño y giró la cabeza hacia el sonido. Un par de ojos lo observaba desde el otro lado del cristal. Eran infantiles, pero al mismo tiempo cargaban una intensidad que desconcertaba. La ventana de la limusina se bajó lentamente, apenas unos centímetros, lo suficiente como para permitir que el aire frío y la lluvia penetraran en el cálido interior. Javier Torres mantuvo su mirada fija en los ojos de la pequeña figura frente a él. Había algo en esa mirada, una mezcla de miedo y determinación que lo desarmó de inmediato. «Por favor, señor», dijo la niña con un hilo de voz que apenas superaba el rugido de la tormenta. «Mi mamá está muy enferma. La van a echar del hospital». Javier no pudo evitar notar el estado de la pequeña. Sus mejillas hundidas, su cabello descuidado y sus manitas temblorosas hablaban de una vida marcada por la necesidad. Por un instante, sus pensamientos se desviaron al evento benéfico del cual acababa de regresar. $500,000 donados sin siquiera cuestionarse el impacto real de ese dinero, y ahora una niña empapada y desesperada estaba frente a él pidiendo ayuda. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, su voz controlada aunque con un leve tono de curiosidad. «Sofía, señor. Sofía Montoya». La niña temblaba por el frío, pero su mirada permanecía firme, fija en la de Javier, como si su vida dependiera de ello. «El hospital dijo que no pueden cuidar más a mi mamá si no pagamos. Ella necesita un médico del corazón». Javier desvió la mirada hacia el interior del auto. Los asientos de cuero, la botella de champán a medio consumir, el lujo que lo envolvía. Era un contraste abismal con la realidad que Sofía vivía. Por un momento sintió una punzada de incomodidad en el pecho. Fernando, su chofer, carraspeó desde el asiento delantero, evidentemente incómodo con la escena.
Señor Torres, su compromiso en el hotel, insinuó, como una excusa para cortar la tensión. Javier levantó una mano, deteniendo las palabras de Fernando. Algo en él sabía que no podía ignorar a esta niña. Había visto muchas cosas en su vida, pero la intensidad y pureza de esa súplica eran diferentes. Era como si Sofía estuviera entregándole no solo su problema, sino también su confianza. «Entra, Sofía», dijo finalmente abriendo la puerta del auto. «Vamos a ver a tu mamá». La niña vaciló un instante, mirando la limusina como si fuera un mundo completamente ajeno al suyo. Finalmente, subió con cuidado, sentándose al borde del asiento como si temiera ensuciarlo con su ropa mojada. «Al Hospital Central de Iztapalapa», ordenó Javier, con un tono de autoridad que no admitía discusión. Fernando lanzó una mirada de reojo por el retrovisor, pero no dijo nada. Simplemente arrancó, guiando el vehículo hacia la lluvia torrencial. Sofía, mientras tanto, observaba cada rincón del interior del auto con los ojos muy abiertos. Sus manos pequeñas y sucias contrastaban con la impecable elegancia del lugar. Se encogió levemente, consciente de su propia vulnerabilidad, pero agradecida por la oportunidad. Javier le tendió una toalla del minibar. «Seca un poco esa lluvia», dijo con una voz más suave. «Gracias», respondió Sofía con timidez, usando la toalla para secarse como podía. «¿Desde cuándo está enferma tu mamá?», preguntó Javier, intentando sonar casual. «Desde hace mucho», contestó la niña. «Pero la semana pasada se cayó y no pudo levantarse. Yo llamé a los vecinos y ellos llamaron a la ambulancia». Javier notó los detalles que antes había pasado por alto. Las uñas sucias de la niña, su ropa vieja y maltratada, el cabello cortado sin cuidado. No era descuido, sino una evidencia palpable de carencias. «¿Y tu papá?», preguntó finalmente. Sofía bajó la mirada, evitando sus ojos. «No tengo papá. Solo somos mi mamá y yo». La limusina avanzaba velozmente, dejando atrás los brillos del centro de la ciudad y adentrándose en zonas más humildes. La lluvia continuaba golpeando el techo del auto, mientras el silencio se apoderaba de los ocupantes. «¿Cuántos años tienes, Sofía?» «5 y medio», respondió con un toque de orgullo en su voz. Javier no pudo evitar sonreír ligeramente. «¿Y viniste sola hasta el centro a buscar ayuda?» La niña asintió, con una determinación sorprendente para su corta edad. «Mamá me enseñó a andar en metro para emergencias. Aprendí el mapa de memoria». Javier sintió un nudo en la garganta al imaginar a una niña tan pequeña enfrentándose sola a la inmensidad de la ciudad. «¿Y cómo lo hiciste hoy?» «No tenía dinero para el boleto», admitió Sofía con un susurro. «Así que tuve que saltar los torniquetes cuando nadie miraba». El silencio llenó el espacio entre ellos. Javier miraba por la ventana, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Una niña de 5 años, cruzando la Ciudad de México bajo una tormenta, todo para cumplir una promesa. «Has sido muy valiente», dijo finalmente, con una sinceridad que incluso lo tomó por sorpresa. Sofía simplemente se encogió de hombros. «Le prometí a mi mamá que la cuidaría». La limusina desaceleró mientras se acercaba al Hospital Central de Iztapalapa. Un edificio viejo y desgastado emergió entre la neblina y la lluvia, como un recordatorio mudo de las desigualdades que coexistían en la gran ciudad. Las luces intermitentes del lugar arrojaban una atmósfera lúgubre, acentuada por el sonido persistente de la tormenta golpeando el techo del vehículo. Javier miró hacia afuera, evaluando el sitio con el ceño fruncido. No había nada en este lugar que se asemejara a las clínicas privadas y exclusivas que él solía frecuentar. Este hospital, con sus paredes descascaradas y su entrada repleta de pacientes esperando bajo el aguacero, contaba una historia muy distinta. Las puertas del auto se abrieron y Sofía saltó con una urgencia inesperada. Sus pequeños pies descalzos chapotearon en los charcos antes de girarse hacia Javier, mirándolo con una mezcla de esperanza y determinación. «Es aquí, señor», dijo,
mientras su delgada figura se mantenía firme bajo la lluvia torrencial. Javier salió del auto, ajustándose la solapa del abrigo para protegerse, aunque sabía que en pocos segundos estaría igual de empapado que Sofía. «Vamos», dijo con seriedad, caminando tras la niña hacia la entrada del hospital. El interior del edificio era un contraste abismal con el lujo del cual Javier provenía. Un vestíbulo abarrotado los recibió, con pacientes sentados en sillas de plástico que estaban rotas en las esquinas, madres acunando a niños que lloraban con desesperación y personas que tosían desde rincones sombríos. Un hombre con una venda ensangrentada en la cabeza dormitaba contra la pared, ajeno al bullicio. El olor a desinfectante mezclado con humedad impregnaba el aire, intensificando la sensación de abandono y carencia. Las luces fluorescentes parpadeaban esporádicamente, como si también estuvieran luchando por mantenerse vivas. Javier sintió cómo un escalofrío le recorría el cuerpo, no solo por el frío, sino por el ambiente opresivo que lo rodeaba. «Por aquí», dijo Sofía, tomando la mano de Javier de manera instintiva. La pequeña lo guió con pasos decididos a través del caos, esquivando camillas y personas sin titubear. Había algo en su andar que indicaba que conocía el lugar, como si los pasillos se hubieran convertido en un laberinto familiar para ella. Javier, sorprendido por el gesto, no retiró la mano. La pequeña fuerza con la que ella lo aferraba le hizo pensar en todo lo que esa niña había tenido que afrontar sola. Caminaban rápidamente hacia una sección más oscura y aún más descuidada del hospital, y por primera vez en mucho tiempo, Javier se sintió fuera de lugar. Finalmente, después de recorrer pasillos laberínticos y oscuros, Sofía se detuvo frente a una puerta de metal que se veía desgastada por el tiempo y el uso. Empujó suavemente la hoja metálica, revelando una pequeña habitación iluminada por una luz tenue. Adentro, una mujer delgada y pálida yacía en una cama de hospital. Su respiración era lenta, como si cada inhalación fuera un esfuerzo monumental. «Mamá», susurró Sofía, soltando la mano de Javier para correr al lado de la cama. La niña tomó la mano de su madre con cuidado, como si temiera lastimarla. «Te traje ayuda, mamá». La mujer, con un esfuerzo evidente, abrió los ojos. Estos eran del mismo verde intenso que los de Sofía, pero lucían apagados por el cansancio y el dolor. Sonrió débilmente al ver a su hija. «Mi pequeña, siempre tan valiente», murmuró antes de notar la figura alta y elegante de Javier de pie en el umbral. Javier se quedó inmóvil por un momento, observando la escena. Había algo profundamente conmovedor en la conexión entre madre e hija, un lazo inquebrantable que parecía desafiar incluso las circunstancias más adversas. Dio un paso al frente, sintiéndose extrañamente obligado a hablar. «Buenas noches», dijo con voz firme pero no dura. «Soy Javier Torres. Sofía me pidió ayuda para usted». La mujer intentó incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado. «Gracias, pero no sé si pueda pagarle». «Lo siento», dijo con una voz apenas audible, pero cargada de dignidad. «No se preocupe por eso», respondió Javier rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo con su tono de sinceridad. «Estoy aquí para ayudar, no para cobrar». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Miró a Sofía, quien apretaba su mano con fuerza. «Te dije que no debías salir. Era peligroso», dijo suavemente, aunque su tono no era de reproche, sino de preocupación. «Tenía que hacerlo, mamá». «Prometí cuidarte», replicó Sofía con firmeza, como si esas palabras fueran un escudo contra cualquier duda. Javier observó el intercambio en silencio, sintiendo una mezcla de emociones que no lograba identificar del todo. Había algo en esa habitación, en esas personas, que lo hacía sentir fuera de su elemento, pero también extrañamente conectado. «Voy a hablar con los médicos», dijo finalmente, buscando algo útil que hacer para no quedarse parado en medio de la escena. «Asegurarme de que reciba la atención que necesita». Sofía asintió,
su expresión reflejando una confianza inquebrantable en este extraño que acababa de conocer. Mientras Javier salía de la habitación, no pudo evitar una última mirada hacia la madre de Sofía, viendo en sus ojos no solo gratitud, sino también una profunda preocupación. Mientras recorría los pasillos del hospital en busca de información, Javier no dejaba de sentir el peso de lo que acababa de presenciar. La imagen de Sofía y su madre seguía clavada en su mente, una niña tan pequeña, cargando una responsabilidad tan inmensa, y una mujer luchando por cada respiro. Había algo en esa escena que lo hacía replantearse su lugar en el mundo. Finalmente, llegó al mostrador de la recepción, donde una enfermera de semblante cansado revisaba expedientes. «Buenas noches», comenzó Javier con un tono serio pero educado. «Estoy aquí para ayudar a una paciente. Se llama Montoya. No sé su nombre completo, pero está en una de las habitaciones más al fondo». La enfermera lo miró con cierta sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien llegara con tanta decisión en un lugar tan descuidado. «Un momento», dijo, revisando su lista. Después de unos segundos, añadió, «Debe ser la señora Beatriz Montoya. Está aquí desde hace unos días. Su condición es delicada». «¿Delicada? ¿Qué significa eso exactamente?», insistió Javier, sintiendo un nudo en el estómago. «Es una paciente con problemas cardíacos graves», explicó la enfermera, notando su preocupación. «Necesita atención especializada que este hospital no puede proporcionar. En estos casos, bueno, la mayoría de las veces se les da de alta cuando ya no hay recursos suficientes para continuar. Darla de alta, pero eso no tiene sentido. ¿Cómo puede alguien salir de aquí si todavía necesita tratamiento?». La enfermera suspiró, como si no tuviera energía para discutir. «Es la realidad, señor. No tenemos los medios. Sin un traslado a una clínica mejor equipada, su estado solo puede empeorar». Javier sintió una mezcla de indignación y frustración. Por un lado, no podía comprender cómo el sistema permitía algo tan inhumano. Por otro, una sensación nueva lo empujaba a hacer algo al respecto. ¿Qué necesita para ser trasladada a una clínica adecuada? Un depósito inicial, el pago de una ambulancia y probablemente el compromiso de cubrir los costos del tratamiento, respondió la enfermera, mirándolo como si supiera que esa conversación terminaba siempre de la misma manera, con alguien dándose la vuelta, resignado. Pero Javier no era alguien que conociera la resignación. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. «Quiero a la mejor clínica privada en esta ciudad y una ambulancia equipada en la puerta de este hospital en 1 hora», dijo con firmeza, mientras la enfermera lo observaba incrédula. En menos de lo que nadie esperaba, todo estaba dispuesto. Javier había movilizado recursos que parecían imposibles en aquel entorno sombrío. Mientras la ambulancia llegaba, volvió a la habitación donde Sofía y su madre esperaban. «Todo está arreglado», anunció. «Vamos a trasladarlas a un lugar donde puedan darle la atención que necesita». Los ojos de Sofía brillaron con un alivio que pocas veces se había visto en su corta vida. «¿De verdad, señor?», preguntó con incredulidad. Javier se inclinó hacia ella, poniendo una mano en su pequeño hombro. «De verdad, Sofía, tu mamá estará en las mejores manos». La mujer en la cama intentó hablar, pero el cansancio era evidente. Aún así, sus ojos hablaban por ella, gratitud pura y sincera. La ambulancia llegó con puntualidad, iluminando con sus luces intermitentes el exterior del hospital. Fernando, el chofer de Javier, observaba la escena desde la limusina, impresionado por el giro que había tomado la noche. Javier, por otro lado, estaba completamente inmerso en la coordinación del traslado. Los paramédicos entraron al edificio con una camilla lista para recibir a la madre de Sofía. «Por aquí», indicó Javier, guiándolos hacia la pequeña habitación donde la mujer yacía. Sofía, al verlos entrar, sintió una oleada de alivio mezclada con temor. «¿Mamá va a estar bien?»,
Preguntó en un susurro dirigido a Javier mientras apretaba su mano con fuerza. Sí, Sofía, respondió él con firmeza. Haremos todo lo posible para que esté en las mejores manos. Los paramédicos, con cuidado y profesionalismo, prepararon a la señora Montoya para el traslado. Su delicado estado requería movimientos precisos, pero todo fue realizado con la máxima atención. Sofía permanecía a su lado, sosteniendo su mano y diciéndole palabras tranquilizadoras. «Te prometí que te cuidaría, mamá», repetía la niña, como si esas palabras fueran un mantra de fortaleza. Mientras tanto, Javier hacía los arreglos finales con la administración del hospital. «Quiero que todos los costos aquí estén cubiertos», dijo con firmeza, entregando los datos necesarios para efectuar el pago. «Y si alguien más necesita ayuda urgente esta noche, también lo cubriré». La recepcionista, que había estado incrédula al principio, ahora lo miraba con una mezcla de admiración y respeto. «Gracias, señor Torres. No solemos ver esto muy a menudo», admitió, casi sin poder creerlo. Javier solo asintió y volvió hacia la ambulancia, donde Sofía ya estaba subida al lado de su madre. «¿Puedes venir con nosotras, señor?», preguntó Sofía, con sus ojos verdes llenos de esperanza. Javier dudó un momento. Su agenda, sus compromisos, su vida, todo parecía irrelevante en ese instante. Subió a la ambulancia sin pensarlo demasiado, sentándose cerca de la pequeña y su madre. «Claro que sí, Sofía», respondió, con una calidez que ya no intentaba ocultar. Mientras la ambulancia se ponía en marcha, dejando atrás el hospital y adentrándose en las calles inundadas de la ciudad, un nuevo sentimiento se apoderaba de Javier. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en negocios ni en dinero. Pensaba en estas dos vidas que de alguna forma ahora estaban conectadas con la suya. La ambulancia avanzaba rápidamente por las calles anegadas de la Ciudad de México, dejando atrás el caos del hospital. En el interior, el ambiente estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y esperanza. Sofía no soltaba la mano de su madre mientras observaba de reojo a Javier, quien permanecía sentado en silencio, con una expresión seria y reflexiva. Beatriz, la madre de Sofía, parecía más tranquila bajo los cuidados de los paramédicos. Sus ojos, aunque débiles, se posaron sobre Javier, quien notó esa mirada llena de preguntas que no se atrevían a ser formuladas. «¿Por qué haces esto?», fue lo único que alcanzó a murmurar. Javier tardó unos segundos en responder. No era una pregunta sencilla, ni siquiera para él. «Porque puedo», dijo al fin con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. «¿Y porque es lo correcto?». Beatriz asintió suavemente, como si esas palabras fueran suficiente explicación. Cerró los ojos, descansando por primera vez en días, mientras Sofía acariciaba su mano con delicadeza. El vehículo finalmente llegó a la clínica privada que Javier había gestionado. A diferencia del hospital anterior, este lugar irradiaba modernidad y eficiencia. Los paramédicos trasladaron a Beatriz con rapidez, mientras un equipo médico los recibía con profesionalismo. Sofía seguía pegada a su lado, rehusándose a dejarla sola. Javier observaba todo desde unos pasos atrás, asegurándose de que cada detalle estuviera bajo control. Se dirigió al recepcionista principal y confirmó nuevamente que todos los gastos médicos estaban cubiertos. «Quiero que tenga acceso a los mejores especialistas», dijo con tono firme, «y quiero informes constantes sobre su estado de salud». Mientras tanto, Sofía, con una mezcla de asombro y gratitud, se acercó a Javier. «Gracias, señor», dijo, sus ojos brillando con lágrimas que no llegó a derramar. «No sé cómo agradecerle lo que está haciendo por mi mamá». Javier se agachó para estar a su altura, colocando una mano en su pequeño hombro. «No tienes que agradecerme, Sofía. Solo estoy cumpliendo una promesa que tú misma hiciste, cuidar a tu mamá». Sofía lo abrazó espontáneamente, dejando salir la tensión acumulada de días de angustia. Javier, sorprendido al principio,
Correspondió al gesto con suavidad, sintiendo un calor en el pecho que no había experimentado en años.